Hermanos, pues el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones. Vamos a dejar a Pablo un poquito ahí en espera, un poquito a Pablo, y vamos a iniciar predicaciones del libro de la Carta Universal de Santiago. Como dice ahí el versículo 1, se identifica plenamente al autor. El autor se identifica plenamente a sí mismo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Quién es este Santiago? ¿Quién es el autor de esta carta? Bueno, miren, en realidad el nombre es Jacobo. El nombre que debemos de tomar es el nombre de Jacobo. Por una cuestión de latinizar el nombre, poniéndole el San Jacobo en latín y luego castellanizándolo. Bueno, todo este proceso es que nos llega a nosotros como Santiago, es muy común, pero si lo entendiéramos debería ser San Jacobo, ¿verdad? Sería la idea del nombre que se ha venido transformando. Y este Santiago es Jacobo. Jacobo es Jacobo. En el texto griego ustedes lo ven y no dice Santiago, dice Jacobo ahí en el texto griego. Ahora, ¿quién es este Jacobo? Bueno, en la Biblia aparecen varios Jacobos, ¿verdad? Varios Jacobos. Espero que lo tengan en mente y por lo menos los primeros que quizás vendrían a la mente serían de los 12 apóstoles. Dos de los 12 apóstoles tenían el nombre de Jacobo. Bueno, ninguno de esos dos es este, no es ninguno de esos dos. Este Jacobo que escribe esta carta aparece por primera vez allí en los evangelios, en el evangelio de Marcos capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal llega allá a su pueblo natal. Bueno, perdón, no es cierto, su pueblo natal es Belén. Corrijan eso, por favor, Efraín, hay cortas y editas. Su pueblo natal es Belén, pero el pueblo de su crianza es Nazaret, y cuando él regresa a Nazaret, pues la gente se admira, ¿verdad?, de él y señala, dice, bueno, ¿qué no están aquí entre nosotros sus hermanos? Y ahí se nombra entre los demás hermanos a Jacobo. Jacobo es nombrado ahí como hermano del Señor Jesucristo. Más adelante, este mismo Jacobo aparece en el libro de los Hechos, y aparece como uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Ustedes saben que Jacobo y sus hermanos, los hermanos en la sangre por el lado de María, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, no creían en el Señor, no reconocían que Él era el Mesías. Y Pablo dice allá en la primera carta a los Corintios que vimos hace 2 meses, si se acuerdan, capítulo 15, cuando habla de las apariciones del Señor Jesucristo, menciona que se apareció a Jacobo. Bueno, ese Jacobo es este Jacobo, que es su hermano, ¿sí? Les decía que aparece ahí en el libro de los Hechos ya como ya creyente, ¿verdad? Ya creyendo en el Señor Jesucristo, aparece como uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén, ahí en el concilio, cuando Pablo viene con Bernabé, porque ya saben que los judíos, los judaizantes más bien, querían que los gentiles que se convertían a Cristo también guardaran la ley, y bueno, vienen a este asunto, ya saben de eso, les hemos hablado en otras ocasiones, y ahí se levanta Jacobo. Ese Jacobo que aparece en Hechos 15 es este Jacobo. Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas, y él expresamente ahí dice que después de que él se convirtió fue a Jerusalén para ver a Pedro, hablar con Pedro, y dice que después no había ninguno de los apóstoles excepto a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí es donde lo identifica Pablo expresamente a este Jacobo, el hermano del Señor. Y más adelantito en esa misma carta, Pablo también dice que
Cefas, Pedro, es decir, Pedro, junto con Jacobo y con Juan, dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo, entendiendo que el mensaje que ellos estaban compartiendo, expresando a los gentiles, era el mensaje del evangelio correcto. Entonces, este Santiago que vemos aquí, este Santiago que escribe esta carta, es el hermano, y si fuéramos muy estrictos, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de María, ¿sí? No es ninguno de los apóstoles. Esto a esta postura de que es uno de los apóstoles, obviamente la Iglesia Católica va con esa postura. ¿Por qué? Porque quiere perpetuar la virginidad de María, cosa que no es cierto, ¿no? No es cierto. Entonces, tuvo hermanos, Jacobo era hijo de José y de María. Entonces, ese Jacobo es el que escribe esta carta. Y se identifica a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, él es el líder de la iglesia, él tiene la autoridad para escribir exhortación a la iglesia. Pero noten que lo hace y él nunca menciona ni en el principio ni en la carta ese parentesco que tenía con el Señor Jesucristo, porque la autoridad que él no venía de ese parentesco con el Señor, sino más bien de la sumisión que tenía para con el Señor. Reconoció que aquel con el que él había crecido era en realidad el Mesías, el Rey, el Señor, el Hijo de Dios. Entonces, él lo reconoció. Y él se identifica aquí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿a quién le escribe? Dice ahí que le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Esta expresión se refiere al pueblo judío en primera instancia, pueblo de Israel, pero en la parte de los creyentes, los cristianos que pertenecían al pueblo de Israel, aquellos judíos que sí habían creído junto con el mismo Santiago en el Señor Jesucristo, se habían convertido a él, pero ahora por causa de la persecución habían salido de Palestina. Dice aquí, estaban en la dispersión, estaban fuera ya de Palestina. Cuando se acuerdan Hechos capítulo 7, cuando Esteban es martirizado, muerto. Entonces dice que hubo una gran persecución contra la iglesia. Principio de Hechos 8, salen muchos cristianos, judíos obviamente, salen de Palestina por causa de los mismos judíos que los están persiguiendo. Y bueno, ellos tienen que ir a vivir fuera de su lugar. Entonces, Jacobo, el hermano del Señor, se declara como siervo del Señor Jesucristo y le escribe a los creyentes judíos que están fuera de Palestina. Es el que escribe y son estos a los que escribe. Hermanos, esta carta de Santiago es una carta muy práctica, muy práctica. Sí, efectivamente, a través de la carta vamos a encontrar cosas que explicar, es necesario explicar muchas cosas, pero nosotros podemos leerla hoy en día y encontrar muchas cosas que son muy pertinentes para nuestra vida diaria. La carta de Santiago es una carta muy práctica que abarca muchos temas. Para los eruditos, para los conocedores, cuesta trabajo, dicen que cuesta trabajo, y así es en realidad, establecer un tema muy específico para la carta. Parece que no lo hubiera, otros como que sí lo encuentran y lo determinan, pero es cierto, la carta de Santiago habla de muchos temas, y Santiago escribe de una manera muy dinámica, muy práctica, pasando de una cosa a otra. Y parece que no hay un tema, pero trata tantos temas que es importante ponerle mucha atención a esos cambios que Santiago va haciendo a través de su escrito. Y bueno, hay, como les digo, muchos temas, pero un tema recurrente es el de las pruebas. Ese es un tema recurrente.
¿Por qué es un tema en esta carta? Bueno, ya dijimos a quién le escribe Santiago, y aquellos a los que les escribe estaban realmente estaban sometidos a pruebas. Entonces, Santiago les escribe para animarlos, para fortalecerlos y también para decirles cómo deberían comportarse de manera práctica. El tema de las pruebas, les digo, es recurrente y de hecho es el tema con el que Santiago inicia su carta, con el tema de las pruebas. Entonces, bueno, vamos a meditar el día de hoy en este tema, el tema de las pruebas. Y en primer lugar, el punto número 1 que vamos a ver es el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. Espero que tengan su Biblia abierta, versículos 2 al 4. Ya lo leímos, lo acabamos de leer, pero tengan ahí su Biblia abierta. Punto número 1, el propósito de las pruebas. Quizás estarán de acuerdo conmigo cuando digo que al mundo, a las personas, ¿verdad? A todas las personas realmente les aterra estar en dificultades. Y bueno, cuando eso sucede, cuando se encuentran en dificultades, ¿qué hace la gente que nos rodea normalmente? Buscan a Dios, ¿no es cierto? Cuando están en dificultades, buscan a Dios. ¿Para qué? Pues para que los ayude a salir de sus dificultades. Para eso lo buscan. Miren, esto en cierta manera diría yo que es algo natural, es natural que ellos hagan esto, porque para los inconversos las dificultades solo les son para sufrimiento, nada más para eso. Parece que no hay ningún otro propósito para ellos. Pero para los cristianos, ¿hay algún propósito por el cual los creyentes sufran, padezcan dificultades? ¿Habrá algún propósito? Versículo número 2. Miren, Santiago allí, véanlo, inicia sin más. Les dije que brinca rápidamente a los temas y de una manera muy práctica, pues Santiago inicia sin más estableciendo la actitud que el creyente debe tener ante las pruebas. Y véanlo, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando estén en pruebas, dice Santiago, tengan sumo gozo. Esto es, tengan un gozo completo. Sean muy dichosos. Bueno, sin duda que esto suena bastante raro, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiere decir Santiago con esto? ¿Qué quiere decir? Miren, para empezar, esto no significa que ante la prueba no pueda o no deba haber dolor o sufrimiento. Eso no significa, o sea, que no lo haya. Lo que esto significa es que para el creyente la prueba es una oportunidad para sentir gozo. Y este es un gozo especial, un gozo genuino, es un gozo sobrenatural, es un gozo que no puede ser experimentado por los incrédulos. Ahora, el gozo no es por estar sufriendo en una prueba, no es por la prueba en sí misma. El gozo debe ser por lo que la prueba va a producir, que es lo que Santiago a continuación va a explicar. Miren, Santiago no establece aquí la causa de las pruebas. Él no dice, miren, las pruebas vienen por esto o por aquello. Él no explica nada de esto. Él las da por hecho. Es decir, las pruebas no son cosa extraña en la vida de los creyentes.
Si alguien cree que por ser cristiano no va a tener pruebas, bueno, está equivocado, porque Santiago está dando por sentado que las pruebas son cosa normal en la vida de los creyentes. Y dice allí que las pruebas son diversas. Miren, esta palabra diversas hace alusión a algo que tiene una amplia gama. Es un amplio abanico de formas en las que las pruebas se presentan. Los creyentes, de manera natural, van a tener una diversidad muy grande de pruebas. ¿Cómo vamos a entender las pruebas aquí en este verso 2? Miren, las pruebas aquí son situaciones externas que aquejan a los creyentes. Esas situaciones que se presentan y aquejan a los creyentes. A lo largo de las predicaciones, durante las siguientes semanas, nos vamos a dar cuenta por el contenido de la carta, que en el caso de estos hermanos originales a los que Santiago les está escribiendo, esas pruebas eran el exilio, ya dijimos que estaban fuera de su país, el exilio, la pobreza, la injusticia o la opresión por parte de los ricos. Esos eran los tipos de pruebas o algunos tipos de pruebas que ellos estaban experimentando. Verso número 3. El gozo, ya dijimos, debe ser la actitud correcta. Y aquí el verso 3 nos dice, porque la prueba produce paciencia, paciencia. Ahora, noten, hermanos, noten, por favor, que Santiago dice que lo que está siendo probado es la fe. La fe. Lo que está siendo puesto a prueba es la fe. Ahora, quiero comentarles que la palabra prueba que aparece en este versículo 3 es diferente, es una palabra diferente de la que aparece en el versículo 2. Como les acabo de decir, allí en el versículo 2, prueba o pruebas son las situaciones externas que aquejan al creyente. En este versículo 3, la prueba se refiere a un proceso de purificación al que es sometido algo con el fin de eliminar las impurezas que tenga, para dejarlo más puro. Esta palabra en el idioma común griego hacía alusión a la purificación de los metales, por ejemplo el oro. ¿Cómo se purifica el oro? ¿Cómo se purificaba el oro? Se calentaba. Y cuando se sometía a calor, entonces se empezaba a hacer líquido y las impurezas empezaban a aflorar ahí. Y entonces esas impurezas pues eran quitadas y el oro quedaba ya más puro. A ese proceso de purificación es a lo que se refiere la palabra prueba. Entonces, hermanos, las situaciones externas que aquejan a los creyentes, es decir, las pruebas, tienen por objeto purificar su fe, puesto a prueba. Las pruebas, hermanos, no son para generar fe, no es para que los creyentes produzcan fe, generen fe, sino para que su fe sea purificada, para que le sean quitados todas aquellas impurezas que contiene. Dice Santiago que esa purificación produce paciencia, paciencia. Miren, la palabra paciencia significa literalmente permanecer bajo. Se refiere la palabra paciencia a soportar o llevar una carga y llevarla con éxito después de estarla soportando durante largo tiempo.
Esa es la idea de la paciencia. Soportar una carga, soportarla con éxito después de haberla soportado durante largo tiempo, permanecer bajo esa carga. Tener paciencia, traduce en otras versiones de nuestras Biblias en español, es tener constancia o ser perseverantes. Paciencia es perseverancia o constancia. Verso 4. Notemos ahora lo que dice Santiago. La paciencia no es el fin en sí misma. Es decir, vienen las pruebas y lo que se busca es que haya paciencia y ya. No, la paciencia no es el fin en sí misma. La paciencia solo es el medio para llegar ahora sí al objetivo final. Y el verso 4 nos dice cuál es el objetivo final de las pruebas. Es para que los creyentes sean perfectos y cabales. Ese es el objetivo. La palabra perfectos, debemos entenderla, significa completos, maduros, eso significa. Y la palabra cabales significa íntegros, con una buena condición, en contraste con una mala salud. Miren, ya sabemos, ¿verdad? Cuando estamos jóvenes, no nos enfermamos de nada, ¿verdad? No nos duele nada. Pero cuando ya uno va creciendo, bueno, empiezan los achaques. Y bueno, resulta que al llegar allá a la vejez, bueno, algunos llegan muy mal, ¿verdad? Con todo les duele, o todo nos duele, ya no sé si incluirme, no lo sé, pero bueno. Y hay otros que llegan bastante bien, ¿verdad? En buenas condiciones, a pesar de ser grandes ya de edad, llegan en buenas condiciones de salud. Bueno, esa es la idea, en contraste con llegar en una buena condición, en contraste con una mala salud. Eso es llegar con integridad. Esa es la idea de la palabra íntegros en este versículo. Ahora, hermanos, el punto de esa madurez y esa cabalidad debe ser de tal manera, dice ahí Santiago, que al creyente no le falte cosa alguna, que no le falte cosa alguna. Esto es, que el creyente llegue a tener un carácter espiritual pleno, completo, con buena salud, al que no le falte virtud alguna. Ese es el objetivo. Por eso es que la actitud del creyente ante la prueba debe ser de un gozo pleno, muy dichosos, porque va a llevarlo a desarrollar un carácter espiritual íntegro y maduro, lleno de toda virtud espiritual. ¿A qué nos suena esto? A ser llenos del fruto del Espíritu. Dicho de otra manera y muy puntualmente, a reflejar cada vez más el carácter del Señor Jesucristo. A esa plenitud debe llegar el creyente. Mencioné al principio de este primer punto lo que las dificultades significan para los inconversos. Y dijimos que para ellos las dificultades solo les son para sufrimiento, para eso les son. Y nos quedamos con la pregunta, ¿y para los creyentes? ¿Para los creyentes? Miren, hermanos, pareciera, y yo creo que así es, yo sí aseguro que así es, que en la forma, las dificultades que viven o vivimos los cristianos en la forma son iguales a las que viven los incrédulos, ¿no es cierto?
¿O padecemos cosas diferentes que los demás? Padecemos las mismas cosas. Por eso les digo que en la forma, las dificultades que vivimos son iguales a las que viven los incrédulos. Pero en el fondo son totalmente distintas. En el fondo, las dificultades son para los incrédulos situaciones de sufrimiento. Pero para los cristianos, las dificultades son para su beneficio. Para su beneficio. Por eso, la manera de enfrentar, la manera de entender y la manera de salir de las dificultades dan evidencia de lo que cada uno es realmente. Van a venir las dificultades y dependiendo de cómo se enfrente uno a ellas y cómo salga de ellas y qué obtenga de ellas es lo que va a dar evidencia si alguien es un verdadero creyente o no lo es. Miren, hermanos, para empezar lo primero, para los cristianos, toda dificultad debe ser entendido como una prueba. Ya explicamos lo que es una prueba, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, los cristianos deben entender que toda dificultad es una prueba. En segundo lugar, debe entenderla como algo que no es fortuito, que no es casual. No es así. ¿Por qué? Porque el creyente está en la mano de Dios. Y entonces es Dios, es Él quien está permitiendo que pase por las pruebas. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, porque tiene un propósito bien definido. Propósito que hoy todos estamos comprendiendo. Y es muy probable que muchos de ustedes ya lo habían entendido desde tiempo antes. Las pruebas son para forjar en nosotros el carácter que nuestro Dios quiere que tengamos. Ese es el objetivo de las pruebas en los creyentes. Por eso, las pruebas nos deben conducir cada vez más a Dios. Si alguien padece una prueba y esto lo aleja de Dios, si aquel que sufre una prueba se aleja de Dios, entonces no está respondiendo correctamente. Y es muy, muy probable que inclusive esté evidenciando que ni siquiera es un creyente verdadero. Si las pruebas alejan a alguien de Dios, es probable que ni siquiera sea creyente. Miren, hermanos, Job, ¿se acuerdan de la historia de Job, verdad? Claro que la saben. Job es un ejemplo perfecto de lo que las pruebas producen en un verdadero creyente. Ya no hacemos la historia, ustedes la conocen, todo lo que Job padeció, y fue tremendo lo que Job padeció. Pero al final de la prueba, Job exclamó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué había pasado con Job? ¿Se había alejado de Dios? De ninguna manera. Él afianzó su confianza en Dios. De tal manera que él decía: sí, yo de oídas te había oído, yo te conocía, te había experimentado, tenía un conocimiento de ti, pero ahora ese conocimiento es mayor, ya ahora he crecido en mi confianza en ti. Eso es lo que las pruebas deben producir en el creyente. Por eso, mi hermano, debes tener perfectamente claro que siempre, no se te olvide, siempre estarás sometido a pruebas.
Si alguien buscó al Señor y creyó que siendo cristiano ya no iba a tener problemas, bueno, se equivocó. Así es de que, hermano, ten claro, siempre estarás sometido a pruebas y debes gozarte en ellas sabiendo que el Señor quiere producir algo en ti, que el Señor quiere que tu carácter espiritual crezca y se fortalezca y se parezca cada vez más al carácter del Señor Jesucristo. Como ya dijimos, gozarse en las pruebas sí es algo que suena raro, suena inclusive ciertamente sin sentido. Porque la verdad es cierto, la verdad es que en medio de las pruebas hay sufrimiento, hay dolor, hay hasta temor. Eso es cierto. Pero mi hermano, no permitas que eso nuble tu visión de lo correcto. Cuando estés en medio de pruebas, enfócate en el propósito. Enfócate en el final, en lo que el Señor quiere producir en ti, en cuál es el objetivo. Cuando tú lo hagas, entonces eso de gozarte en las pruebas y ser paciente en medio de las pruebas, entonces va a tomar sentido. Y entonces va a ser posible hacerlo. Miren, a veces veo por lo que se publica en las redes o por comentarios o testimonios de personas y veo a través de muchas cosas que los inconversos también intentan motivarse en las dificultades y dicen que hay que resistirlas fuerte porque al final ellos serán más fuertes. Pero yo me pregunto, ¿fuertes para qué? ¿Fuertes en qué? ¿Les sirve de algo? Bueno, siguiendo lo que ellos mismos dicen, pues solamente para hacerse más fuertes y poder soportar las pruebas que vengan. Porque también van a estar soportando dificultades y dicen, pero hay que ser fuertes y yo me esfuerzo porque sé que voy a ser más fuerte y hasta presumen cuando ya son más fuertes y entonces podrán resistir las siguientes pruebas que vengan a su vida, aunque sean embates más duros. Bueno, para ellos no puede ser de otra manera. Ellos no pueden esperar otra cosa, porque ese aspecto tan especial y tan único que son las pruebas para los creyentes, en ese punto no hay comparación alguna. Para los inconversos solo son para hacerlos fuertes, pero para los creyentes tienen un sentido totalmente espiritual. Los inconversos solo esperan fortalecer su humanismo, su humanidad, ser fuertes como hombres. Pero los creyentes buscan la gloria de Dios. Los inconversos buscan fortalecer su estima, su vanidad, su yo es el que debe fortalecerse. Pero en cambio los cristianos buscan que su yo mengüe para que el Señor sea el que crezca. Esa es la enorme diferencia. Y eso es algo que los inconversos no van a experimentar nunca. Ante las adversidades, los inconversos suelen decir, Dios ya se olvidó de mí. ¿Han escuchado esto?
Nada más les empieza a ir poquito mal, ni siquiera es que les vaya terriblemente mal, les empieza a ir un poquito mal y luego, es que Dios ya se olvidó de mí. Mi hermano, que esos pensamientos y esas palabras nunca salgan ni de tu mente, de tu corazón, ni de tu boca, nunca. Déjenme decírselos de una manera que a lo mejor no gusta, pero bueno, en medio de las pruebas, hermanos, no te victimices, no te hagas la víctima, por favor. Ciertamente para los inconversos es natural hacerlo, porque como he venido repitiendo, las dificultades no tienen el mismo sentido para ellos. Y por eso cuando las padecen piensan que han sido abandonados por Dios. Pero tú, mi hermano, cuando te encuentras en ellas, Dios, tu Padre Celestial, de ninguna manera se ha olvidado de ti. No pasa eso. Él nunca te deja, tú estás en sus manos. Él está disponiendo que eso pase en tu vida. Y en esos momentos, lo que está pasando es que Él está trabajando contigo. Él está haciendo su obra de perfección en ti. Él te está llevando a ese propósito final que tiene, que desarrolles un carácter espiritual maduro, fuerte, sano. Pero también, mi hermano, considera, no eres el único que está en medio de pruebas, no eres el único. Tus hermanos en la fe padecen lo mismo. Muy probablemente no exactamente la misma prueba, pero ya dijimos que son diversas las pruebas. Y tus hermanos están padeciendo lo mismo. Pero mi hermano, que esto no de ninguna manera lo tomes como dice la sabiduría popular. Es consuelo de tontos porque es el mal de muchos. No, esto no es así. No es bueno, pues ya ni modo, al fin que pues mis hermanos también están pasando las mismas pruebas, bueno ya, y te consueles por eso. No. Saber que tus hermanos pasan lo mismo es para que los animes a ellos y para que ellos te animen a ti, para que nos sostengamos mutuamente. No hay que perder de vista el objetivo final. Miren, los estudiantes hoy en día se quejan y se quejan abundante y públicamente, según ellos, de lo tanto que sufren por estar estudiando de verdad. Y bueno, que ya están todos estresados y que en broma, yo lo sé, ya se quieren hasta morir y bueno, hacen un drama. Eso hacen los estudiantes hoy en día. Bueno, si esto pasa, ¿por qué no se salen entonces de la escuela? ¿Por qué no lo dejan? Porque tienen en la mira que un día les van a dar un papelito, ¿verdad? Que dice ahí que son licenciados en tal cosa. ¿No es cierto? Tienen la vista puesta en el final. Por eso el supuesto padecimiento, pues se lo aguantan, ¿no? Porque tienen la vista en el final. El deseo maternal es algo profundamente arraigado en las mujeres. Pasar por el periodo del embarazo no es algo agradable, ¿o sí, hermanas? A ver, díganme ustedes, hermanas, que pusieron 9 meses cargando a sus hijos ahí en el vientre, ¿es agradable? No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tanto afán por ser madres?
porque un día, a pesar de tanto sufrimiento, después de 9 meses, van a tener a su bebé en los brazos. ¿No es cierto? Los sufrimientos no importan porque tienen en la mira el final. Pablo a Timoteo se lo dijo de esta manera: el labrador, para participar de los frutos, para poder gozar y tomar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, el Señor nuestro Dios nos ha predestinado para ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo. A eso nos ha predestinado. Ese es su propósito para nosotros. Y que tú pases por pruebas apunta a ese propósito. Por eso es necesario que pases por ellas. Nunca, hermano, nunca pierdas de vista el propósito espiritual que las pruebas van a producir en ti. No lo pierdas de vista. Punto número 2. La oración en las pruebas. La oración en las pruebas. Versículos 5 al 8. Déjenme repetirlo. Cuando los incrédulos se encuentran en dificultades, suelen buscar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que Dios los saque de sus dificultades. Y entonces, aunque nunca lo hagan, se ponen a orar o a rezar, aunque no sepan y aunque nunca lo hagan. E inclusive van y los buscan a ustedes que saben que son cristianos para que ustedes ¿qué? Oren por ellos para que Dios los saque de sus dificultades. Y otra vez la pregunta, ¿y los cristianos? ¿Los cristianos deben orar en medio de la prueba? ¿Qué deben pedir cuando están en medio de la prueba? Versículo número 5. Versículo 5. A ver, los creyentes no pueden perder de vista el propósito de las pruebas que ha establecido Santiago en los versículos 2 al 4. Y al estar en ellas, los creyentes cuando están en las pruebas deben tener el entendimiento correcto de cómo enfrentarlas. Ellos deben saber cómo enfrentarlas. Pero si acaso no saben cómo hacerlo, ahora, dice Santiago en este verso 5, hay que orar. Hay que orar. Hay que dirigirse a Dios. ¿Y qué hay que pedirle? Dice el verso 5, Santiago. Hay que pedirle sabiduría. Sabiduría. ¿Queda claro? Santiago no está diciendo aquí que en medio de la prueba el creyente tiene que orar para pedirle al Señor que lo saque de la prueba. Eso no está diciendo Santiago. Lo que él está diciendo es que hay que pedir sabiduría. ¿Para qué? Para saber cómo enfrentarla. Para cumplir el propósito por el cual el Señor está permitiendo la prueba en el creyente. Dice también aquí Santiago que Dios dará esa sabiduría abundantemente y sin reproche. Es decir, habrá un entendimiento completo. Un entendimiento completo y no habrá ninguna reprimenda de Dios a sus hijos porque la estén pidiendo. Es decir, el creyente va y le dice, Señor, dame sabiduría porque no entiendo. Y el Señor le va a decir, no, si no entiendes, ni modo, es tu problema, o a ver. El Señor no va a decir eso, dice, no va a haber reproche alguno.
Si el creyente le pide sabiduría al Señor, el Señor se la va a dar abundantemente. Una sabiduría que proviene de lo alto. Una sabiduría que le va a hacer comprender cómo enfrentar la prueba. Versículo 6. Como toda oración, esta petición de sabiduría también debe ser hecha con fe, sin dudar nada. Fe es confianza. Confianza y duda son cosas totalmente opuestas. El significado de la palabra dudar es básicamente diferenciar o crear distinción. Ahora, este significado básico conduce a la idea de que dudar es algo así como discutir con uno mismo. Y que lo que Santiago está diciendo aquí a sus lectores es que al pedir sabiduría en medio de la prueba, lo debe hacer sin que haya una división interna, sin que lleve al creyente a tener una actitud de vacilación para con Dios, porque esto resulta ser incoherente, porque no se puede decir que se confía en Dios y al mismo tiempo estar vacilando en que Él puede responder abundantemente a esa petición. En la segunda parte del versículo 6 y hasta el versículo 8, Santiago va a mencionar 3 cosas por las cuales no se debe dudar. Y ya no voy a explicar mucho, solamente les voy a mencionar brevemente. Él dice aquí que quien duda no está firme. Quien duda no está firme. Dice ahí que es arrastrado, es como las olas del mar que son llevadas por el viento. Bueno, aquí miren, la idea no es de esas olas que vienen a romper ahí en la playa, sino las olas que están un poquito más allá, un poquito más allá. Yo creo que muchos han ido ya a Acapulco, ¿verdad? Se suben a la lanchita esa que los lleva a ¿cómo se llama la isla? ¿La Roqueta? ¿La isla? Sí, estoy bien, la Roqueta, ¿no? Bueno, en esa lanchita, ¿verdad? Ya los pasan de ahí de la playa donde están las olas rompiendo. Bueno, a lo mejor otros ya se subieron a un crucero por allá, por el Caribe, a lo mejor ya, ¿verdad? Bueno, no lo sé, a lo mejor. Bueno, sea cual sea su experiencia. Ya cuando pasamos de la playa y ya van por allá, se dan cuenta que pues el mar no está quieto, ¿verdad? Que hay olitas, onditas de mar, ondas de mar. Y si el viento viene para acá, las ondas vienen para acá. Y si después el viento va para allá, las ondas van para allá. ¿Cuál es la idea? Que las olas del mar arrastradas por el viento no pueden estar firmes. Son llevadas, o sea, no están firmes. Lo que dice Santiago es que el que duda simplemente no está firme. La segunda cosa que dice es que no puede esperar recibir algo del Señor. Si estás dudando, si hay esa cuestión en ti, dice Santiago al creyente, entonces olvídate, no vas a recibir. Señor, yo quiero que me dé sabiduría, pero híjole, ¿sí me la dará? Pues olvídate, no vas a recibir nada. Tercera cosa, dice que es inconstante. El que duda es inconstante en todo lo que hace. Es decir, así como está ahí, sí, Señor, yo te pido esto, pero yo no sé si me lo vas a dar. Es inconstante, y no solamente en su oración, dice ahí que es inconstante en todo lo que hace, en todo.
en todas las actividades de su vida, en todas las decisiones que debe tomar, será un inconstante. Por eso no hay que dudar. Entonces, mi hermano, el punto es que la oración en medio de la prueba debe ser por sabiduría, por sabiduría. Mira, debes pedir sabiduría antes que nada, bueno, por lo menos por 4 cosas. Debes pedir sabiduría antes que nada, 1, porque muchas veces no entiendes cómo debes responder a ella. Porque no entiendes cómo hacerlo para que tu carácter espiritual madure. ¿Cómo es que esa prueba está apuntando a tu madurez espiritual? No entiendes qué aspecto de tu carácter debe ser modificado, o con la figura que utiliza Santiago, debe ser purificado, debe serle quitadas ciertas impurezas. O sea, no entiendes cómo, por eso hay que pedir sabiduría. Hay que pedir sabiduría antes que nada, punto 2, porque los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, dice Isaías, ¿se acuerdan? Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces tienes que pedir sabiduría. Porque a veces, hermano, a veces lo que necesitas es solo aceptar la situación. Solo aceptar las cosas. Tienes que humillarte delante del Señor. Tienes que cerrar la boca. Porque estás en las pruebas y dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y yo estoy llorando. Ay, nada más está uno ahí, reclame. Debes pedir sabiduría porque a veces debes guardar silencio y aceptar las cosas y confiar en lo que el Señor está haciendo en ti. Porque no es sin propósito, tiene un propósito muy específico. Debes pedir sabiduría antes que nada porque muchas veces, en tercer lugar, muchas veces las dificultades en las que estás metido han sido provocadas por ti mismo, porque has sido desobediente a lo que Dios dice. Has hecho las cosas como a ti te parecen y entonces has terminado mal. Y necesitas sabiduría para entender que fuiste tú el que se equivocó, que fuiste tú el que desobedeció. Y necesitas sabiduría para entender cómo corregir esa situación en ti. En cuarto lugar, debes pedir sabiduría porque la prueba no pasará mientras el propósito de Dios no se cumpla. Bueno, esto les dije a los hermanos de las 9 y ahora se los digo a ustedes, ayúdenme por favor. Si alguien encuentra un texto bíblico que apoye esto, se los voy a agradecer mucho, porque esto es algo que yo creo, ¿sí? Porque también lo he experimentado. Y creo, hermanos, no equivocarme, que así es. Si el Señor tiene un propósito para nosotros en cuanto a nuestro carácter espiritual al pasarnos por pruebas, mientras no aprendamos, mientras eso que debe ser corregido no se corrija, mientras esas impurezas que tengan que ser quitadas no se quiten, entonces la prueba no va a pasar, porque el propósito aún no se ha cumplido. Por eso debemos pedir sabiduría para aprender rápido. Porque a mí me parece que cuando cierto aspecto de nuestro carácter ha cambiado, entonces cierto tipo de pruebas ya no nos van a aquejar.
Hermanos, no hagamos lo que los inconversos hacen. Para ellos las pruebas son solo dificultades, para nosotros es otra cosa. Ellos solo buscan a Dios cuando están en problemas, pero nosotros somos distintos. Nosotros debemos actuar de manera distinta. Nosotros somos hijos de Dios. De entrada, nosotros debemos estar en oración siempre, siempre. ¿Qué hacen los inconversos? Nada más oran cuando están en problemas. Bueno, ya dijimos que Dios ni los oye, pero bueno, ellos buscan. Pero hermanos, nosotros debemos de estar en oración siempre, y escucha bien, sobre todo cuando no estés en medio de pruebas, sobre todo. Porque cuando no estamos en pruebas, entonces nosotros descuidamos totalmente eso que es tan importante. Y damos preferencia a lo urgente. ¿Y qué es lo urgente? Ay, ya amaneció, ya se me hizo tarde, me tengo que parar, prepararme, irme o preparar a los niños, llevarlos a la escuela y tengo que salir corriendo al trabajo y luego todo el día en el trabajo y hacer esto y regreso a la casa y tengo que hacer el quehacer o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y eso es lo urgente. ¿Oraste? Ay, es que no me dio tiempo. Tengo tanto que hacer que no me da tiempo de orar. Descuido lo importante por lo urgente. Pero ¿qué tal cuando estamos en pruebas? Ahí sí, ¿verdad? Lo urgente, que se espere, ahora sí, y oro todo el santo día, y le pido a mis hermanos para que dejen también de hacer todo lo que tengan que hacer, y que todo el día o toda la noche se pongan a orar para que yo salga de los asuntos. Hermano, esa es la actitud de los inconversos, pero nosotros no. Necesitamos orar, sobre todo, cuando no estamos en dificultades, cuando no estamos en pruebas. Ahí tenemos que estar orando para que nuestra comunión con el Señor se haga muy, muy fuerte. Y entonces sí, cuando pasemos en medio de la prueba, lo que estemos pidiendo al Señor sea que nos dé sabiduría y podamos enfrentar la prueba correctamente. ¿Debes orar en medio de la prueba? Sí, claro que sí. ¿Qué debes pedir? Sabiduría. Eso es lo que tienes que pedir. Concluyamos. La perspectiva espiritual acerca de las pruebas es que tú sepas que para ti, que eres hijo de Dios, las pruebas tienen un propósito: producir en ti un carácter espiritual maduro e íntegro, un carácter lleno del fruto del Espíritu, un carácter semejante al del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de las pruebas en ti. Y mi hermano, si no pierdes de vista esta perspectiva espiritual, cuando tú estés en medio de la prueba, entonces sí te podrás gozar. Serás paciente y estarás orando de la manera correcta. Cada predicación, hermanos, tenemos la intención de que de verdad la palabra del Señor quede bien, bien grabada en sus mentes, en sus corazones. Cuando los ponen a orar, invariablemente todos dicen, ¿verdad?, que lo que hemos escuchado lo podamos poner en práctica.
pero a veces se repite de manera tan normal que yo no sé si es un deseo ferviente. Les repito, cada domingo quisiéramos que de verdad eso fuera una realidad. Hoy no es la excepción. Porque yo sé que están sufriendo, que están padeciendo, unos por unas cosas, otros por otras. Y por eso quiero que se lleven muy claro lo que hoy la palabra del Señor nos ha dicho. Tienen que generar a través de sus sufrimientos un carácter espiritual fuerte, maduro, sano. Y más allá de pedir ser librados de la prueba, pidan sabiduría para que el Señor les diga cómo enfrentarla para cumplir su propósito. Y cuando oremos por nuestros hermanos que están en aflicción, pidamos eso ante todo. Pidamos eso ante todo. Que el Señor nos bendiga.